Este encuentro se enmarca en yo diría que en una especie de seminario que junto a la profesora Ana Archa, que es la directora de creación de la facultad, y mi participación, por supuesto, Luis Montes como director de investigación, hemos propuesto para abordar dos conceptos que son fundamentales y que en nuestra particular relación con la producción académica toman especial fuerza, ¿no? Que es justamente las denominaciones de investigación y creación en una facultad de arte. Eh, Esto se enmarca en varias discusiones que estamos llevando a cabo, digamos, no solamente intrafacultad, donde los coordinadores de creación e investigación de cada uno de los departamentos han ido eh, participando, sino también a nivel de universidad a través de los proyectos que se han ido generando desde la Vicerrectoría de Investigación, y donde esa denominación se nos hace tan relevante, la discusión sobre la investigación y su relación, porque no vamos a hablar de diferencia, de distinción solamente, sino las relaciones que se han produciendo intersectadas con respecto de la denominación de creación artística. Por lo tanto, hoy nos acompaña Rubén López Cano. Yo lo quiero saludar a él posteriormente, saludar por supuesto al señor decano que se ha unido a esta reunión, profesor Fernando Carrasco, también a la senadora Soledad Berrío, que es la presidenta de la Comisión de Docencia e Investigación del Senado Universitario, también la profesora Consuelo Fresno, también senadora, integrante de esa misma comisión, y en ese sentido me parece que ya lo había nombrado a Miguel Molina, que será invitado próximamente, académico catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Llorens Barber, también artista que se ha apersonado ahí desde Valencia, desde España, y por supuesto Rubén López Cano, todos los profesores y profesoras de nuestra facultad, y también los estudiantes que se han sumado a esta reunión. Rubén López Cano es profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña, mexicano de nacimiento, ya español de adopción. Cursó sus estudios en la Universidad Autónoma de México para después continuar en la Universidad de Valladolid. Es musicólogo y ha desarrollado una vasta carrera académica con investigaciones en los campos de la propia investigación artística en música, análisis de la interpretación y otros, entre los cuales también contamos la etnomusicología contemporánea. Yo creo que me quedo corto con la presentación, por supuesto, de Rubén. Si queda algún espacio por complementar, por favor, Rubén, tú puedes colaborarme con eso. La estructura simplemente va a ser de 30 minutos de exposición para que Rubén pueda comentarnos acerca de los temas que le hemos propuesto, y posteriormente una etapa de conversación que va a ser dirigida por la profesora Ana Archa. Ana, tú querías comentar que sería interesante ver cómo vamos a desarrollar esa etapa de conversación, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por reunirnos esta mañana para este encuentro. Le doy la bienvenida especialmente a Rubén López Cano, que ha aceptado estar en esta sesión con nosotros para em, comenzar en este año a desarrollar ideas, capas y niveles de reflexión en torno a las relaciones de investigación y creación, en una tarea que nos hemos dispuesto con Luis Montes, muy conjunta, digamos. Es nuestra ambición en el periodo que estamos recién comenzando. La idea también de que las prácticas tienen un pensamiento, entonces que tenemos que ir desarrollando instancias para poder abrir cómo se desarrollan las evidencias, digamos, de ese desarrollo, de ese pensamiento. Entonces, como bien el profesor Montes ha dicho,
Primero vamos a dar la palabra a nuestro invitado de hoy durante media hora y posteriormente vamos a abrir un ciclo de preguntas en relación a lo que el mismo profesor está planteando o a alguna cuestión que ustedes quieran relevar en torno a la problemática en relación a nuestro propio contexto también. Puesto que en toda esta cuestión de las invitaciones también a otros agentes que trabajan en problemáticas similares a las que nosotros nos encontramos, nuestra idea no es para nada como pensar en que llega un modelo salvador que nos va a dar todas las respuestas que necesitamos, sino que desde nuestra realidad, desde nuestro contexto, desde nuestra tradición, desde nuestros deseos, poder tejer junto a estos diálogos aquello posible que necesitamos generar. Eso sería como en términos generales lo que quiero decir, y les pido que mantengan sus micrófonos en silencio cuando abramos las palabras. Pidan la palabra por el chat o con la manito y así lo vamos organizando. Muchas gracias. Le doy la bienvenida y la palabra a Rubén. Okay. Muy bien, ¿se me escucha? Sí, ¿se me escucha? Perfecto. Pues muy buenos días a todos y todas. Estoy muy feliz de por fin estar en contacto en una actividad académica con los amigos queridísimos y colegas chilenos. Llevo desde octubre del año pasado intentando ir a Chile, ¿sí? La primera vez en noviembre me quedé a la puerta del avión con mi billete de avión y resulta que hubo un estallido en Chile maravilloso que nos sacudió a todos en el mundo y que por eso se suspendió el evento al que tenía que ir y lo reprogramamos para marzo. Y este último marzo estaba con mi billete de avión a punto de subir al avión de nuevo y me dijeron que un estallido minúsculo, que un virus nos lo iba a impedir y me quedé de nuevo con las ganas de ir. Algunos de mis amigos de música me pidieron que estuviera con ellos en alguna sesión online hace un par de semanas, pero hace un par de semanas mi vida era miserable con respecto a todas las cargas docentes y laborales y proyectos que tenía que entregar. Y por fin, no es que Luis Monti me caiga mejor, sino que simplemente coincidió en que hoy sí tenía un respirito para estar con ustedes y con mucho gusto y con mucho cariño estoy con ustedes, esperando también que seguramente a los de música les propondré cosas para que sigamos hablando de estos temas las próximas semanas o meses. Bueno, investigación artística, investigación en artes, investigación a través de las artes, investigación a través de las prácticas artísticas. Les quiero contar un poco mi visión del asunto, mi experiencia y ponerlas, por supuesto, a vuestro servicio, si les puede servir, ayudar o inspirar en algo. Les voy a soltar un rollo de 30 minutos y después comenzamos a hablar de si se me quedó algo fuera o si hay algo de lo que dije que les puede llegar a utilizar, les puede llegar a ser útil, ¿sí? Una de las preguntas vertebradoras que consensué con Ana y con Luis es, bueno, ¿se puede hacer investigación desde las artes o solo se hace investigación sobre las artes? Bueno, además de la obligatoriedad institucional que se nos exige de desarrollar investigación dentro de nuestro trabajo académico para cada centro, además de dar clases, componer, interpretar, dar conciertos, dirigir, hacer sonología o las demás tareas, se nos exige hacer investigación, ¿vale? Sabemos que existe una investigación tradicional, por llamarla de algún modo, que consiste en generar papers, artículos en revistas arbitradas de preferencia, con alto impacto, y que estas publicaciones deben tener cierto discurso, cierta manera de ver el arte, ciertos conocimientos que se van a compartir, cierta perspectiva, ciertos protocolos de escritura, etcétera. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Luego, están instituciones, que entiendo que no es su caso, en donde quieren homologar la creación artística y la investigación. Mi obra, el resultado de mi trabajo artístico, tiene que valer como investigación. Entiendo que no es su caso, ¿sí? Esto yo le llamo homologación y no es mi especialidad. Mi especialidad es distinguir un campo autónomo independiente de investigación artística o investigación-creación, como dicen nuestros amigos colombianos
y en Francia y Canadá, distinguir un espacio de acción, de producción, de reflexión, de discusión, distinto a la creación habitual, entre comillas, porque por creación habitual no podemos referirnos a muchas cosas, distinto a la creación habitual y distinto a la investigación habitual, ¿sí? Es un espacio de investigación a través de la práctica por y para la práctica artística, ¿sí? En ese sentido, ¿qué es investigar? Bueno, investigar desde esta postura, que no solamente es la mía, sino que es la que hemos consensuado y hablando mucho en la Asociación Europea de Conservatorios, bueno, me tocó formar parte de estas comisiones, ¿sí? Investigar es, sin más, crear conocimiento nuevo, relevante para una comunidad, un conocimiento que tiene que ser crítico, consciente y documentado. Crítico porque tenemos que husmear qué es lo que dicen sobre el mismo tema del cual estamos hablando otros colegas, otros profesionales. Tenemos que desarrollar miradas críticas, apropiarnos, ¿no?, y dar una visión personal de cierto aspecto que tiene que ver con la práctica artística, ¿sí? La investigación artística no necesariamente habla de los procesos de creación, ¿sí? Si yo estoy haciendo un cuadro, montando una obra de teatro, componiendo una obra o montando una sonata para piano, puedo hablar de mis procesos de creación. Es un objeto de estudio habitual de la investigación artística, pero no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio. Puedo hablar de muchas otras cosas que están rodeando, atravesando o alimentando mi proceso de creación. Eso es muy importante, porque los objetos de estudios posibles pertinentes en la investigación artística son vastísimos. Son muchos y podemos derivar muchas cosas. De hecho, una estrategia que yo les propongo es, y lo están llevando a cabo en Colombia. En Colombia me ha tropezado me han pedido asesoría a varios proyectos y son muy interesantes. Proyectos de creación normal, habitual. Estamos montando una obra de teatro, estamos montando un ensamble de música tradicional, que estamos montando una performance o un artista que está generando una instalación, una pintura. Bien. Construir el proyecto de creación normal, habitual, y sobre la marcha o desde el mismo momento de proponerlo, comenzar a generar instancias de investigación en torno a ese proyecto creativo. Además del resultado artístico que nos proponemos hacer, la obra de teatro, la pintura, la instalación, la sinfonía, lo que sea, ¿qué otros flecos puede haber que den pie a otro tipo de producción vinculada más a la investigación? Dentro de los modelos que a mí me gusta defender, ¿sí? Nosotros decimos que la investigación, una de las diferencias entre investigación artística y creación artística es que la investigación artística no está comprometida necesariamente a generar un producto artístico acabado, ¿eh? Ya les contaré también esto. Hay investigación artística y se generan insumos, estrategias, miradas, trozos de práctica artística para implementar en obras, ¿sí? Pero lo común es que se genere una obra, pero la distinción entre la creación artística y la investigación artística, tal como los modelos que a mí me gustan promover, es que la investigación artística, el conocimiento que se comunica, que se genera a través de la experiencia creativa, no se agota en la experiencia estética de nuestro contacto con la obra de arte. Por supuesto que al ver la pintura, al escuchar la sinfonía, al ver la obra de teatro, estamos percibiendo conocimiento, eso no hay ninguna duda, ¿sí? Pero el modelo de investigación que yo propongo es uno que no se agota en la experiencia artística, estética, sino que requiere otra vía. Le llamamos transferencia de conocimientos fuera de la experiencia artística. Y habitualmente requiere un aparato logocéntrico discursivo, que consiste en hablar, escribir o mostrar por medio de un vídeo u otra instancia fuera de la obra algunos aspectos sobre los cuales se quiere reflexionar, se quiere pensar, se quiere discutir y se quiere compartir con el resto de nuestros colegas, ¿sí? En este sentido, ¿sí?, la investigación-creación puede abordar temas tan complejos como la creación de un nuevo lenguaje teatral, un nuevo lenguaje musical, un nuevo lenguaje performático o plástico, es posible, pero puede también abordar cosas minúsculas de la miseria cotidiana de nuestra calistenia, de cómo calentamos o hacemos ejercicios para aflojar el rostro o los actores,
en cómo preparamos los deditos para hacer las décimas del Rachmaninoff y otros pianistas que requieren de una técnica muy especializada en el instrumento. Podemos hacer investigación de esas cosas también, ¿sí? Es muy común en el ámbito de música que nuestros colegas se asusten con eso de investigar, pero ¿qué es? A ver, maestro, ¿usted qué está tocando? Yo estoy tocando una sonata de Schubert, perfecto. ¿Qué problemas hay a nivel interpretativo, técnico, de las grabaciones y las grandes interpretaciones que hay de esa sonata? Pues mira, fíjate que hay un silencio en el compás 33 y hay pianistas que lo hacen muy largo y lo hacen muy tenso, pero de repente como que se les cae. En cambio hay otros pianistas que lo hacen muy corto y lo precipitan. Perfecto, maestro. ¿Cómo lo quiere usted hacer? Y vamos a comenzar un proceso en donde usted documente cómo se interpreta cómo se ha interpretado ese silencio por grandes pianistas. Usted me dice qué quiere hacer con ese silencio. ¿Quiere que genere suspenso? ¿Quiere que genere melancolía, distanciamiento, ironía? ¿Sí? Y vamos a intentar experimentalmente, me va usted a entregar 5 interpretaciones de ese silencio y vamos a contrastarlo con oyentes, con otros colegas, y a ver cuál de esas 5 interpretaciones son las que logran el efecto que usted quiere dar, maestro. ¿Sí me explico? Dentro de nuestro ámbito cotidiano de acción artístico interpretativa, hay preguntas, hay problemas, hay conocimiento que se genera y que podemos proponer respuestas a esas preguntas, a esos problemas, respuestas originales nuestras, contrastadas, articuladas con conocimiento que hemos encontrado en libros, artículos, en discos, DVDs, en entrevistas. En nuestras comunidades artísticas hay mucho conocimiento que no está escrito y que está en el ambiente de manera oral. Entrevistamos y aterrizamos, pues el pianista tal dice que el silencio se tiene que hacer largo, el otro dice que se tiene que hacer corto por tal. Yo contrasto todas esas opiniones y doy la mía. Y luego la represento en cómo lo quiero tocar. No sé si se entiende este ejemplo. Es un ejemplo de cómo una cuestión básica de nuestro hacer cotidiano dentro de nuestra práctica artística puede generar un muy buen proyecto de investigación que puede ser de interés para nuestros alumnos, para nuestros colegas amigos o para nuestros colegas enemigos también, ¿sí? Entonces, el modelo de investigación que yo intento promover es un modelo en donde, además de la creación, existe en algunos aspectos de esa creación una reflexión sistemática, documentada, unas ganas de conocer, de contrastar, unas ganas de decir una cosa distinta, que sea de aporte para algunos colegas y que lo hagamos fuera del ámbito de la propia obra, ¿sí? Ese conocimiento, pues bueno, puede seguir algunas metodologías fundamentales. La investigación artística comparte la misma metodología que todas las ramas del saber, aunque tiene otras peculiaridades muy relevantes exclusivamente de la práctica artística, de las cuales podemos hablar más adelante. De cualquier modo, yo a Luis le mandé un enlace con un pequeñito centro de información que tenemos en la SMUC, en nuestra página web, y ahí pueden tener, le pido a Luis que se los pase a todos ustedes, tienen acceso a libros que se han escrito sobre investigación artística, tesis doctorales, algunos artículos, algunos textos institucionales. Está muy orientado a la investigación artística en música, pero no exclusivamente. Se van a encontrar también con libros recientes, mucho más generales, nombres de autores generales, incluyendo el libro que hice con mi compañera Úrsula San Cristóbal, que ya vamos a renovar pronto, esperemos este año o el próximo, donde damos algunas estrategias metodológicas para la investigación artística, investigación, creación, ¿sí? Bueno, y luego, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo se comunica, cómo se verifica y pasa a constituirse en un insumo reconocido y reconocible por la gente y por la universidad para la cual trabajamos? El producto de investigación más habitual, más conocido en nuestras instituciones de educación superior es el paper o el artículo, ¿sí? El libro está pasando mejor vida. Ya saben que lo que más vale en nuestro entorno son artículos en revistas indexadas de prestigio, y Chile cuenta con muchas revistas de muchísimo prestigio y con muy buena indexación en música y en otras ramas de las artes, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, el paper tiene un discurso, una manera de citar, un protocolo de gestionar el aparato crítico,
de proponer preguntas, hipótesis, metodología, etcétera, etcétera. En el enlace de recursos que le envía Luis y que les invito a que consulten, hay un rico, bueno, muy variado elenco de revistas. Algunas de ellas solo se puede escribir en inglés, otras se puede escribir en castellano y portugués también, que aceptan colaboraciones de investigación artística o investigación-creación, teniendo en cuenta que este ramo del quehacer académico tiene discursos y necesidades de transmisión de conocimiento distintas, ¿sí? La revista más emblemática seguramente es la Journal for Artistic Research, que es la revista de la Society for Artistic Research, que involucra a la gente que está más involucrada en este ámbito. Después de muchas discusiones logramos que los editores acepten en la revista no solamente artículos en inglés, sino también artículos en portugués y en castellano. Ya los podemos enviar y tiene su característica, es que es una revista multimedia. Uno puede enviar su colaboración por escrito, con audio, con imagen en movimiento, cualquier combinación de estas o una sola de estas, ¿sí? De tal manera que nosotros podemos transmitir este conocimiento, transmitir y compartir este conocimiento generado a través de la práctica artística con formatos y estrategias de lo más variado. Las revistas audiovisuales son cada vez más comunes en el ámbito de las artes y de otro tipo de ciencias. En la lista está también el Journal for Embodied Research, que es de estudios corporales, que no está destinada exclusivamente a investigación artística, pero hay muchos artículos de investigación artística y muchas otras revistas que aceptan colaboraciones ya no solamente en formato escrito. ¿Qué es lo que requieren? Es simplemente que a través del formato visual, audiovisual o escrito, nosotros seamos capaces de transmitir información, conocimiento nuevo, conocimiento crítico con respecto a otros libros o lo que hacen otros colegas, citando pinturas, haceres, conferencias, entrevistas o publicadas o entrevistas que uno mismo hace con respecto al parecer de otros colegas, y podemos compartir nuestra reflexión con todos los medios a nuestro alcance en nuestros foros. Antes de que se me olvide, hay un ámbito del quehacer académico habitual que puede comenzar a tener una envergadura como actividad de investigación, solo tenemos que gestionarlo y ceder un poco y conciliarlo con los requerimientos habituales de las instituciones universitarias. Seguramente ustedes hacen jornadas de teatro, jornadas de conciertos, jornadas de performance, exposiciones con sus estudiantes, con estudiantes de otros centros, con colegas y profesores a nivel chileno, a nivel latinoamericano o a nivel mundial, ¿sí? En la Universidad de Córdoba, en Argentina, tenían, no sé, la Bienal de Composición, ¿sí? Hay muchos eventos. Pues miren, si tenemos un evento de esta naturaleza, incluso que sea exclusivamente para alumnos, y formamos un comité de selección, como si fuera el comité científico de un congreso académico, y que todas las obras, piezas de teatro, piezas pictóricas, performance o instalaciones que se presenten, tienen que pasar por un proceso de evaluación peer-to-peer, por pares, ¿sí? Si además ese evento se documenta de manera audiovisual, si le pedimos a algunos de los participantes que escriban un poquito sobre la obra que presentaron, o mejor, eso está pasando mucho en otras artes, que escriban un trocito, un textín pequeñín de las obras de los otros, ¿sí? Eso está funcionando mucho en artes visuales y da muy buen resultado, ¿sí? El invitado está obligado a dar un pequeño articulito, hablando, reflexionando sobre la obra de otros. Juntamos esos textos y esos vídeos y hacemos unas actas, como si fueran un congreso, unas actas audiovisuales, que las podemos hacer. Un PDF puede contener enlaces a YouTube y todo eso. Eso quedaría también como un producto de investigación, ¿sí? Que valdría igual que vale las actas de un congreso a los cuales solemos ir, ¿sí? Y hace falta también que creemos esas instancias y aquí la clave es el peer-to-peer, la evaluación por pares, formar con comités científicos y hacer un proceso protocolario similar al de los congresos habituales para que las experiencias artísticas habituales que tenemos salten de la mera
exposición artística a instancias de discusión, reflexión, que tienen que ver con la investigación. ¿Sí? Yo les recomiendo mucho que exploren todo eso. ¿Cuáles son los límites? Los límites los da, por un lado, la institución para la que trabajemos. Si la institución para la que trabajamos solamente nos acepta artículos evaluados peer-to-peer en revistas indexadas, tenemos problemas. Pero entiendo que para eso tenéis una vicerrectoría y gente encargada para que eso no sea así, para que nos vayamos abriendo, ¿sí? Hace falta crear más revistas de investigación artística, ¿sí? Hace falta generar publicaciones, que cada vez es más fácil obtener reconocimiento a publicaciones académicas, donde se puedan plasmar conocimientos generados a partir de la práctica artística de manera no escrita, si no se quiere eso, para que podamos tener más elenco de cómo presentar, de cómo generar productos de investigación, ¿sí? Lo importante para mí, repito, es que la investigación no se agote en la creación artística, sino que genere también otros insumos, otras instancias de reflexión, discusión, de transmisión de conocimiento, ¿sí? Que rodeen la creación artística y que, si lo sabemos llevar bien, supondrían un esfuerzo pequeño para generar un marco mucho más amplio de productos asumibles por nuestra universidad, y lo que es más importante, además de la cuestión burocrática, que es que realmente lo que hagamos tenga una resonancia más amplia dentro de nuestros entornos artísticos, en donde no se agote en el aplauso tras el estreno de la obra de teatro, la performance, la inauguración de la exposición o el concierto de música, sino que buscando la complicidad y la provocación con el resto de nuestros colegas, haya discusión sobre los problemas más acuciantes a nivel técnico, tecnológico, estético, conceptual de nuestra creación contemporánea. Haya discusión sobre si lo que estamos haciendo nos está conectando con el mundo o nos está retrotrayendo de nueva cuenta a idiosincrasias regionales. Que haya una discusión más enriquecedora, pública, con protocolos que nos lleven a un intercambio de ideas pacífico y productivo, no se conviertan en simples peleas gremiales, ¿sí? Y que eso lo colabore a movilizar la actividad artística, que nuestros estudiantes vean que en el mundo hay un montón de opiniones y que ellos tienen derecho y quizá la obligación de no hacernos caso, de valorar lo que les decimos y contradecirnos. Y si algo ha generado la investigación artística en los entornos donde yo he trabajado, de lo más importante e interesante es cuando a través de un proyecto de investigación artística de un estudiante de máster o incluso de grado, ¿sí?, logra desmontar muchas de las ideas que su entorno le ha heredado con respecto a la creación de su práctica, y comienza a generar un discurso propio, con unos objetivos, una poética propia, que le ayudan a construir una subjetividad y una entidad de artista individual propio, distinto a lo que se les impuso obligatoria o inconscientemente en su proceso formativo. Y eso para mí es extraordinario. Cuando un estudiante analiza críticamente los discursos que ha heredado, los mete en sus propias intenciones, comienza a hacer ejercicios de autoetnografía, una palabra muy importante dentro de la investigación artística, si quieren hablamos un poquito más de eso más adelante. A través de la autoetnografía, él o la estudiante se da cuenta de una serie de necesidades artísticas personales que los requerimientos académicos no le permitieron explorar, y decide, ostras, pues en mi tesis doctoral, en mi tesis de máster o de grado, voy a permitirme explorar esto. Reflexionar con conciencia crítica, citando, parafraseando, sintetizando lo que dicen varios profesores con respecto a este tema, y voy a decir la mía, mi punto de vista. Estamos logrando con ello realmente articular buenos y grandes proyectos artísticos individuales, más allá que reproducciones sistemáticas de los principios poéticos y artísticos de los propios profesores, ¿sí?
Me preguntaban también, les pedí a Luis y Ana que me hicieran algunas preguntas de las relaciones entre campos de conocimientos adyacentes, sociales, humanidades, de comunicación, ¿sí? Y como les decía, las metodologías pueden ser muy parecidas, las que se utilizan en ciencias sociales, ciencias humanas y investigación artística, solo que he de decirles que en investigación artística se está experimentando mucho con nuevos modelos de transmisión de conocimiento y nuevas metodologías, y que es el momento de experimentar y probar, ¿sí? Hasta donde nos deje la institución o nosotros mismos a través de nuestros comités y comisiones, nosotros de determinar qué es posible o qué no es posible de hacer en términos metodológicos y de estrategias de comunicación dentro de la investigación-creación. Pero es muy importante que seamos conscientes que se está abriendo mucho en todo el mundo en la noción de investigación académica en general e investigación artística en particular, y que lo importante es que haya producción de conocimiento con comunicación de nuevo conocimiento y producción y promoción de discusión, ¿sí? Con respecto a la situación de la investigación artística en España y en Iberoamérica, mi querido amigo Miquel lo podrá complementar en su presentación que va a ser dentro de 2 semanas. Se están moviendo mucho las cosas, se están moviendo las cosas de manera muy emocionante, muy interesante. Uno de las constricciones más duras a las cuales se ha enfrentado la Universidad Latinoamericana en los últimos años, y la española también, es en la valoración de los productos artísticos de las facultades de arte. Entiendo que en la Universidad de Chile ya se ha avanzado mucho en ese terreno, y que la obra de teatro, la exposición que hace el profesor o profesora, el concierto que da el profesor o profesora, tienen puntaje dentro de todas estas marabundas burocráticas que nos exigen. Eso está bien, ¿sí? Lo que tenemos ahora que hacer es tomar la iniciativa y proponer formatos de comunicación, expresión y de traslación de conocimiento a través de la práctica artística, que expandan el rigor del viejo paper, ¿sí? Y que integren en medios audiovisuales, y para más, no hay más lejos, pues bueno, este tipo de intercambio que estamos teniendo por este medio virtual, antes reservado a enamorados o otro tipo de necesidades, pues ya forman parte de las experiencias académicas habituales. Así es que en la investigación también podemos lograr que otras formas de comunicar conocimiento se puedan dar. Lo fundamental para mí es que cada una de las personas que quieran participar de la experiencia de generar y compartir conocimiento a través de la práctica artística, ¿sí? Genuinamente, honestamente, hablen de las cosas que les importan, ¿sí? Las cosas que son importantes para su práctica artística, las cosas que les molesta, que creen que es importantísimo revisitar, transformar, cambiar, ¿sí? Hacer del malestar artístico el punto de la catapulta para generar proyectos de investigación, generar preguntas a partir de esas cosas de las cuales queremos hablar, queremos criticar, queremos reflexionar, queremos analizar, ¿sí? Generar una metodología en torno a cómo vamos a resolver esas preguntas de investigación, ¿sí? Ver lo que hace un artista, el otro, la otra, leer aquí y allá, ir a entrevistar, preguntar, observar, hacer. Observación participante es otra estrategia metodológica, y eso significa ir a hacer como hace el otro, para saber cómo el otro crea y yo valorar su creación, su metodología, y si esa metodología me viene bien o la tengo que cambiar. Ser extremadamente honestos y honestas con ese punto, foco, pregunta de investigación, y a partir de allí buscar cómo generar reflexión comparativa, crítica, consciente, metodológica respecto de este punto, cómo compartirla con los demás y propiciar debates, encuentros, desencuentros. Cuando hay debates institucionales y desencuentros también, no pasa nada. ¿Sí? Producir dentro de nuestro ámbito artístico, nuestra comunidad, una reflexión crítica respecto a estos temas. Sobre los temas de investigación puede ser cualquiera, pero yo siempre aconsejo que sea un tema de investigación que sea relevante para mi comunidad, no solamente para mí,
sino que realmente sea de interés para los demás actores, actrices, literatos, guionistas, compositores, compositoras, plásticos, performers, que forman parte de mi comunidad de creación. Si es importante para ellos, seguramente voy a generar un insumo investigativo rico, que amerite discusión y que genere más reflexión. Creo que ya cumplí mis 30 minutos. Si tienen alguna pregunta, duda, reclamación, con todo gusto las atiendo, o si no, me sigo, como me digan. Muchas gracias, Rubén. Ana, por favor, usted pase a moderar el debate que se pueda producir. Muchas gracias, Rubén, por la exposición. Abrimos las palabras y comenzamos la conversación. Está primero Javier Jaimovich. Hola a todas, hola a todos. Qué bueno poder compartir en esta instancia. Muchas gracias, Rubén, por la presentación. Mi pregunta es bastante directa, y si pudieras desarrollar un poquito el aspecto de la difusión de la investigación artística, y qué relevancia le ves tú a la tradición del escrito académico en eso. Lo pregunto por dos razones. Uno, porque estamos también en proceso de desarrollar un programa de doctorado en la Facultad de Artes, un doctorado en Artes, y que una de las discusiones que está justamente sobre la mesa tiene que ver con cuál es la relevancia de la obra, de la creación, de la práctica y del escrito en ese balance. Y lo pienso también de manera histórica. Siempre me gusta pensar en qué pasaría con una obra como, por ejemplo, El arte de la fuga, si es que es considerada investigación en sí misma o no, y siendo que no tiene ningún desarrollo escrito del autor a propósito de lo que está haciendo, pero evidentemente es una contribución al conocimiento. Eso, gracias. Perfecto, Javier. El requerimiento va a ser el que ustedes quieran. Hay centros para los cuales la obra es de investigación y va a misa. Muchos centros en Reino Unido, en música, por ejemplo, simplemente presentan las composiciones musicales con un protocolo de investigación, preguntas de investigación, objetivos, bibliografía, y el producto final es una obra sinfónica. ¿Sí? Eso se puede hacer si es lo que quieren. Dentro de lo que me toca a mí desarrollar en mi centro de trabajo, la Escuela Superior de Música, nosotros queremos distinguir, diferenciar, y que la investigación tenga otro tipo de dimensión, además del aspecto creativo. ¿Sí? Uno de los problemas que tenemos es que si nos orientamos a preguntas de investigación vinculadas con la práctica artística, hay algunos elementos de la práctica artística que son muy difíciles de representar en un texto escrito. ¿Sí? Nosotros lo estamos logrando en nuestros trabajos finales de grado, de máster. Doctorado no tenemos, pero en los doctorados con los que colaboro también, que una parte importante del discurso verbal por escrito que se entrega en la tesis se desarrolla a nivel audiovisual. En términos de música, si el estudiante o la estudiante me está trabajando cuestiones de timbre, de sonido, y me dice que para cierta obra quiere sacar cierto tipo de sonido en el piano, describir el sonido que quiere a través de medios exclusivamente escritos es complejísimo, aburridísimo y inoperante. Pero si al trabajo escrito le agregamos ejemplos de audio donde sale ella tocando el piano, se ilustra mucho mejor qué es lo que quiere decir. Ahora bien, no estamos obligados a limitarnos a eso. Podemos también que esos ejemplos audiovisuales contengan discurso, donde el ponente, el autor o autora del trabajo, no solamente ejemplifica, sino que me explica. Miren cómo poner la mano, miren cómo poner el dedo. Escuchen cómo suena esto, así quiero que suene, así no quiero que suene, y hace parte del discurso se va del trabajo escrito al trabajo a un audiovisual. ¿Sí? En nuestro centro, en mi centro, es cada vez más frecuente encontrar que estás leyendo trabajo final de máster y
Y esta explicación, la técnica que utilizo para tal, está aquí en el ejemplo 1. Ejemplo 1, y te encuentras un código QR. Le pasas tu móvil, el código QR te da a la lista de reproducción que se confecciona en YouTube o en otra plataforma, y el estudiante aparece explicándote, mira, el dedito así, y esto tiene que ser así, y te lo muestra. Dado que estamos hablando de investigación a través o a partir de la práctica artística, es como conocimiento fundamental, es ver que esa habilidad corporal para hacer lo que dice que se tiene que hacer está presente a través del recurso audiovisual. En mi centro, ¿sí?, lo único que tenemos como normativa, que no la ha podido cambiar, he propuesto pero no se ha querido cambiar, es un número limitado de páginas. Los estudiantes tienen que redactar por lo menos 30 páginas. A partir de las 30 páginas pueden hacer lo que quieran y vehicular el discurso a través de audiovisual. Pero el único requisito es que por lo menos sean 30 páginas escritas, ¿sí? Y yo creo que eso es muy importante y pienso que asumir estos formatos audiovisuales de presentación, incluso documental, todo eso es fundamental para la investigación artística. Sigue. Javier, si eso responde tu pregunta o quieres complementar algo más. No, sí, está buenísimo los comentarios y bueno, no sé si más adelante quizás podemos también intercambiar algunos aspectos más como de diseño de programas, que creo que sería interesante. Por supuesto. Sí, sí. Ah, y otra cosa también, ya que lo mencionaste, no sé en el doctorado, pero a nivel maestría y de grado, la investigación artística no necesariamente tiene que llevar a la realización de la obra como tal. Ha habido estudiantes que nos han propuesto performance de experimentación. Un estudiante, y además en los enlaces que les envié con Luis, pueden ver un resumen audiovisual que hizo de su investigación. Un chico violinista que en su trabajo final de grado que quiso experimentar con otras posibilidades de trabajo escénico. Yo soy músico y los músicos trabajamos la escena así. Pues quiero hacer como hace el actor, el clown, la performer, el no sé qué. Y entonces inventó una serie de dispositivos performativos para experimentar con nuevas formas de actuación escénica de un violinista, pero no era una obra, eran ejercicios, ¿sí? Y eso se vale, o sea, se vale también, no es necesario que cree una obra, sino que genere ejercicios para rebasar y proponer nuevos aspectos para generar obra. Este estudiante está ahora haciendo doctorado en Hamburgo, solidificando en obra maravillosa estas cosas que experimentó con nosotros en el grado. No sé si esa visión puede también entrar en su doctorado, en donde no es necesario que sean obras cerradas, sino también propuestas que tiendan a abrir, es más experimentales, que tiendan a contradecir, a abrir a las maneras habituales que tenemos de crear y de presentar lo creado. Pero con todo gusto después seguimos hablando sobre planes y programas de estudio. Muchas gracias. Tiene palabra pedida María Soledad de Ríos y posteriormente Rodrigo Torres. María Soledad, por favor. María Soledad, me dices tu especialidad también para saber con qué colega... Yo voy a empezar por eso, agradecerte la presentación, que la he disfrutado, y agradecer también la invitación a los directores Archa y Monte. Y yo estoy aquí invitada con mucho susto realmente, porque yo provengo del área de la investigación científica más dura, básica, pero imagino fui invitada, igual que la senadora Fresno, porque pertenecemos a una instancia de la Universidad de Chile, que es un senado universitario en el cual discutimos las políticas. Y una de las tareas que tenemos por delante es precisamente la política de investigación y creación. Y por lo mismo he disfrutado de tu presentación, porque generalmente la investigación y la creación artística son puestas en contrapunto, y menos que propositiva, y tu charla apunta precisamente a cuáles podrían ser, invitas a que haya esa discusión sobre la investigación y la creación, de manera que lo he disfrutado mucho, es posible, digamos. Y
con todos los medios audiovisuales actuales, creo que puede haber una analogía en lo que podría ser la publicación artística, que no limite. Entonces, profesor López Cano, le quería agradecer y consultar cómo ve lo transdisciplinar, porque muchas de las ideas que usted sugiere acerca de la discusión o el diálogo entre artistas, quizás de la misma disciplina, ¿cómo lo ve ahora que es tan exitoso el que puedan haber intercambios con otras disciplinas en las cuales artistas podrían relevar o discutir algunos de sus puntos de vista? Muchas gracias. Por supuesto, María José, muchas gracias por la pregunta y qué bueno que estás con nosotros discutiendo sobre esto y decirles que no tengamos miedo. En el mundo ahora mismo están abriéndose muchas vías de diferentes formas de presentación de la investigación. El límite es el que quieran poner ustedes. Yo le he enviado a Luis algunas revistas completamente audiovisuales que trabajan incluso temas científicos, ¿sí? Pero bueno, límites que quieran poner ustedes y los criterios lo que quieran poner ustedes. Transdisciplina, interdisciplina, todo eso sería ideal. Ideal que hubiera trabajos transversales con actores, pintores, músicos e incluso con filósofos, que integren filósofos, sociólogos, antropólogos o incluso científicos, ¿sí? Muchas obras musicales maravillosas han sido trabajadas a partir del intercambios entre científicos y músicos, ¿sí? Yo veo que es muy importante. Ahora, es muy difícil. Es muy difícil. Por un lado está la cuestión de nuestras idiosincrasias personales, pero por otro lado, si se me permite abrir esto, puntualizarlo, no sé cómo sea vuestra experiencia en Chile, pero en muchos centros con los cuales he tenido la posibilidad de colaborar, existe una contradicción insalvable entre el discurso oficial que anima la interdisciplina y transdisciplina y luego las trabas burocráticas que impiden que realmente se construyan proyectos transdisciplinarios, desde el hecho de que para registrar mi proyecto tengo que darle a la pestañita así, ciencias humanas, sociales, o es artes plásticas o literatura, y solamente me da la opción de ponerlo en uno y en otro. Pero al tratarse de un proyecto transdisciplinar, si lo meto en literatura, sé que toda mi parte antropológica me la van a deshacer. Si lo meto en antropología, sé que toda la parte literaria me la... Ese tipo de cosas son reales. Yo he convivido mucho con ello y que pese a que nos esforzamos en hacer un diseño transdisciplinario, luego las disposiciones burocráticas para evaluar, aceptar, dar seguimiento o subvencionar o admitir simplemente un proyecto de investigación, no las admiten. Porque los comités de selección no están habituados, porque la vía de acceso al recurso, eso es algo que hay que trabajar, ¿sí? En todo lo que yo conozco, en lugares donde he dado conferencias y cursos, no he conocido un solo sitio donde hayan tenido un proyecto exitoso interdisciplinar. Incluso he dado clases en conservatorios que son simultáneamente de danza y de teatro. ¿Sí? He tenido en mi aula profesores de danza y de teatro y que nunca habían colaborado juntos. ¿Sí? Yo lo que sugeriría es comenzar a hacer algún tipo de jornada de discusión, reflexión, de presentación de trabajos mezclada, donde músicos plásticos estemos viendo representaciones teatrales, propuestas de los artistas plásticos, ¿sí? Y comencemos a mezclarnos un poquito más, a ver si por ahí surge alguna necesidad o alguna idea que pueda articular. Luego está los proyectos individuales. Por ejemplo, precisamente este fin de semana estuve trabajando con un amigo compositor, con una obra muy bella, que le encargó una pintora. La pintora le dijo, quiero que hagas una composición basándote o inspirándote en mis cuadros. Esa composición la voy a utilizar yo para el tráiler de mi exposición, ¿sí? Y tal. Entonces, ahí se generó un vínculo interartístico, ¿sí? Que ahora a mí me gustaría, yo ahora mismo estoy intentando analizar la relación entre la pintura y la música, ¿sí? Pero eso también puede ser, desde un proyecto, desde una de las áreas, comience a convocar, oye, pues mira, tenemos una obra de teatro y queremos tener música, pero no queremos
que nos la compongan, ni queremos música grabada. Queremos que el músico se integre al proceso creativo de la obra de teatro y que esté en los ensayos con su cello, con su piano, y que nos sugiera cosas. Y dialogamos para que la obra tenga música en directo, pero que también esté tocada por el punto de vista escénico del músico. Cositas de estas, ejercicios de estos, ¿sí? Y prever quizá a nivel de planificación curricular la promoción y premiar a los estudiantes o los profesores que logren ese tipo de colaboraciones, que hacérselos fáciles, promoverlo y colaborar, ayudarles, ¿sí? Pero sí es un tema que, en mi opinión, en mi experiencia, ha sido muy difícil de desarrollar, y es ahí donde tenemos una beta de posibilidades seguramente enriquecedoras. Que los compañeros de escénicas vengan y trabajen con la escenografía de un concierto de clásica, y a partir de ese reflexionamos sobre por qué los conciertos de música clásica todo el mundo va de negro como si se hubiera muerto alguien, ¿sí? ¿Por qué no buscar otra manera de tocar a un Beethoven? Y vas a ver cómo la gente se acerca, la gente que no le gusta la música clásica, cuando ve color, cuando ve luces, iluminación, cuando ve otras cosas, se interesa. Por ejemplo, cositas de esas. Y yo creo que por ahí podemos hacer muchas cosas. Gracias a ti, María Soledad. Muchas gracias. Quiero dar la palabra ahora al profesor Rodrigo Torres, que había levantado la mano también. Muchas gracias. Hola, Rubén. Hola, Rodrigo. Como se dice habitualmente, la tercera es la vencida, y qué gusto verte aquí. Muy bien, Rodrigo. Qué bien, qué gusto. Yo quiero preguntarte algo que va a poner el asunto en un plano más específico, el de la música, pero yo creo que complementa algo de lo que planteó la colega Soledad de Ríos respecto de lo intertransdisciplinario. Bueno, y en estos meses estamos viviendo de una manera así muy intensa esto de la docencia remota, y eso personalmente, y en música hace un rato ya estamos en la idea de preguntarnos sobre el modelo formativo, en este caso musical, en el que estamos, que es una herencia, ¿no?, bastante pesada, digamos, a nivel institucional. Y este tema a mí de la investigación artística, y yo quiero remitir a un texto que tú publicaste junto con Úrsula San Cristóbal en el año 2014, que me parece que instala un asunto muy importante de cómo estas prácticas tan especializadas como la investigación aparecían como tan desligadas del cotidiano de la formación musical, y además con poco diálogo con la creación artística, diálogo real, colaborativo. Entonces, ahora eso mismo trasladarlo al espacio de la docencia, porque yo creo que en ese libro hay una cuestión que a mí me pareció muy iluminadora, cuando tú planteas, no sé si en esos términos, pero la idea del músico investigador que se puede como ampliar al artista investigador, y que ya no tenga que ser necesariamente un especialista externo a eso, digamos, a esa práctica que esté haciendo eso, y que eso a mí me parece que puede ser una muy buena referencia para repensar los modelos formativos, en este caso musicales o artísticos en general. Eso es. Y nuevamente muy contento de verte ahí. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, un placer de verte, aunque sea así chiquito, en pantallita pequeñita, y seguro nos veremos más en los próximos meses y semanas si me dejan. Sí, una de las recomendaciones que hicimos en algunos de los trabajos y libros que sacamos en la Asociación Europea de Conservatorios, en las mesas de trabajo en las cuales participé, era que el ideal, que no es la realidad, no es que hubiera a final del curso, del cuarto año de la carrera de música o de arte dramático, lo que sea, un curso de investigación para prepararlos a los chicos y chicas a hacer el trabajo de fin de carrera o la tesis, sino que deberíamos promover en el trabajo de investigación, promover y dar herramientas, ¿sí?, para él mismo desde los primeros cursos.
desde asignaturas básicas de solfeo, dibujo, lo que sea, cada asignatura debe tener contenidos de investigación. Es decir, que haya una parte donde el estudiante de manera autónoma, con la ayuda del profe, esté encargado de buscar información sobre determinado tema, ¿sí? Que conozca alguna metodología de dónde buscar información bibliográfica, enseñarle a los chicos que es el Google Scholar u otro tipo de bases de datos donde hay investigación bibliográfica, en alguna asignatura que lleven algún tipo de técnica de entrevista, ¿sí? En otra asignatura de historia de la música, historia del arte, historia de la literatura, el profe les enseña el sistema de citas APA, Chicago, lo que sea, para que estén en contacto sobre esto. La idea es que las tareas investigativas, las diferentes competencias y habilidades para la investigación, no se dejen hacia el final en una sola asignatura, sino que se vayan coordinadamente, por supuesto, se vayan dosificando a lo largo de la carrera, y en donde el mayor número de asignaturas posibles tenga componentes investigativos. Así como se les deja lecturas, así como tienen asistencia a clases, así como tienen que hacer un examen, tienen que entregar un trabajo investigativo pequeñito, o sea, no necesito hacer grandes cosas, pero que ponga en ejercicio las habilidades básicas, como generar preguntas de investigación, la habilidad de generar tareas para responder a esas preguntas de investigación. ¿Dónde busco? ¿En qué base de datos busco la información? ¿A quién le pregunto? ¿A quién entrevisto? ¿Qué voy a observar? ¿A quién voy a observar? ¿A quién hago trabajo de focus group? ¿Dónde hago encuestas? ¿Cómo hago encuestas? ¿Sí? El juntar esa información y analizarla de manera crítica. El construir un discurso personal con toda esa información y con toda esa mirada crítica, un discurso lógico, coherente, ¿sí? Que signifique una apropiación de conocimiento que yo no tenía, ¿sí? Todas esas habilidades, irlas dosificando a lo largo de los 3, 4, 5 años de carrera que tengan, de tal suerte que la investigación no sea un requisito molesto de final de una asignatura o de un requisito académico para acabar el grado, la maestría o el doctorado, sino que sea una parte sustancial de la formación del artista, ¿sí? Del artista, que el artista, nosotros en música clásica, sobre todo, no tenemos esa práctica, pero muchos artistas plásticos hacen trabajo antropológico cuando se meten a las comunidades indígenas y les preguntan el tejido que hacen, cómo lo hacen, ¿sí? Y luego esa filosofía intentan plasmarla en otro tipo de trabajo propio, cosas de esas, ¿sí? Yo creo que sí debemos de tener una planificación organizada que nos lleve a eso. Nosotros, por ejemplo, allí en la Escuela Superior de Música tenemos un caso que a nosotros nos interesa ejercer la investigación audiovisual. Y en nuestro máster hay una asignatura de investigación audiovisual en música, pero en el grado no, en la licenciatura no, ¿sí? Entonces lo que hacemos, nos ponemos de acuerdo 3 profesores, ¿sí? Y yo que les doy metodología de la investigación, el profesor de etnomusicología 1 y el profesor de etnomusicología 2 o 3, no sé. Y entonces nos repartimos, cada uno en sus asignaturas, les enseñamos un poquito de investigación audiovisual. A mí me toca enseñarles cómo se planifica un proyecto audiovisual, la preproducción, producción y postproducción, un poquito de lenguaje audiovisual y un poquito de herramientas de edición. Otro profesor les va a enseñar a cómo manejar las cámaras, cómo la iluminación, la captación del sonido. Y el otro profesor les enseña estrategias de entrevista con la cámara, ¿sí? Y estrategias de montaje. Esto dentro de asignaturas que no tienen que ver con investigación audiovisual, metodología de la investigación o musicología o antropología de la música. Sin embargo, damos esos contenidos para garantizar que nuestros estudiantes, al llegar a finalizar su curso, tienen idea de cómo manejar la cámara, de cómo hacer un proyecto de investigación audiovisual, de cómo construir un discurso audiovisual y puedan hacer su trabajo final de un formato audiovisual o simplemente vayan adquiriendo esas habilidades, aunque no tengan una asignatura para ello, ¿sí? Entonces, la recomendación
es que en los contenidos del mayor número de asignaturas posible, incluyendo instrumentos, en el caso de los músicos, tengan contenidos de ejercicio y preparación para la investigación. Y eso se tiene que desglosar y se tiene que distribuir a lo largo de los 3, 4, 5 años de carrera que tengan, de tal suerte que la investigación sea una constante en su proceso formativo, investigación entendida como generación de conocimiento de manera autónoma, por sus propios medios, con sus propios recursos, y en proceso formativo, bueno, con la tutorización de algún profesor. No sé si eso responde a tu pregunta, querido, o podemos seguir profundizando.